Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos caminando con esta teología muy interesante que nos ayuda sobre hacer nuestro camino, ¿verdad?, de santidad, porque al final de cuentas estamos apuntando a eso. Este es el objetivo principal de todo autor sagrado. En este caso es San Lucas, de quien nosotros estamos hablando. Y el gran actor en este sentido es Jesús, ¿verdad?, a quien se le presenta con las propuestas que nos trae de su evangelio. Nosotros queremos continuar y queremos hablar de esta parte muy importante dentro de la teología de San Lucas. Hemos concluido un poco lo que significa el seguimiento y la misión. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 9, 51 hasta el 10, 24. La misión de los discípulos fundada en la palabra y en el camino de Jesús que les envía. La palabra de Jesús que envía, la palabra de Jesús que llama por una parte, yo les haré a ustedes pescadores de hombres, y les envía, ¿verdad? Hay una misión específica, es decir, que el acercarnos a Jesús, dejarnos tocar por Jesús, marañan de la yaja, lleva peñan de yaran de allí cojanguan, ya les llamó para que vivan con Él. Es interesante, ¿verdad? Estar con Él es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. La vida del cristiano, daí cuñandeña enduminde, lleva oye endaye, tena upeixandaye oye es upeixandaye ya pova en verdad, sino que es un estar con Él, un entender, un escuchar y ahí entonces hacer este camino. Pero es misión que ya no tiene fronteras, ¿verdad?, en el tiempo. Su meta es solo la gran ciega, es decir, llegar a lo esencial. Esta es la meta. ¿Para qué nosotros predicamos? ¿Por qué nosotros estamos ofreciendo esta propuesta del Señor? Y justamente para que esto pueda aprender, pueda germinar en el corazón del hombre. Esto lo pueda animar y lo pueda fortalecer a cada hombre, a cada comunidad. En el principio de la subida a Jerusalén advertimos que el maestro no está solo, es decir, hay una comunidad que camina, hay una comunidad que acompaña, camina con los suyos y la ciega y pone todo, absolutamente todo el mundo en dirección al reino. La fuerza, el espíritu, hay que poner esfuerzo, hay que mojar camiseta. Todos tenemos que apuntar hacia el mismo objetivo y es la comunidad entonces la que se está moviendo. Por eso, la misión de sus discípulos no es solo como un tipo de efecto o consecuencia que deriva del obrar del Cristo que ha pasado. Un Cristo que ha pasado,
un Cristo entonces que ya no tiene nada que ver con nosotros, al contrario. Esa misión es elemento integrante del camino de Jesús hacia su Padre. Atención entonces, queridos cristianos, querida familia, cada uno de nosotros. Entonces, esta misión es elemento integrante del camino de Jesús. Esta misión, es decir, somos enviados, somos apóstoles, es parte esencial de la vida cristiana. A través del Evangelio de San Lucas. La misión es parte esencial, parte integrante de nuestro camino hacia el Padre, de nuestro camino hacia Dios. Lo que nosotros optamos, que es el cristianismo, implica de por sí dentro de este camino que estamos haciendo la misión. La misión no es una religión intimista, gente hapitako ave, hay cuapa hoy lleva hashe animoico ave, hashe ñomi ave lleva, porque hay cuapa mamá pa peñan de yara iba y cuecheve, hashe ya apitante. No, la misión, es decir, es parte integrante. En otras palabras, Jesús no sube solo, convoca a la gran fiesta que es la cosecha y la siega. Jesús no sube solo, congrega, todos juntos tenemos que caminar, todos vamos a ir hacia el Padre, y este ascenso es una invitación a todo el mundo, es decir, es toda la comunidad. Llama a las puertas de todas las conciencias, llega al reino. ¿Quién lo acepta? Ahí está el signo de interrogación. Opera la Lucas y añade en Guarajina con Angalleva. Shawerupama, se ave alleva. Ahora somos nosotros quienes tenemos que decidir, ahora somos nosotros quienes tenemos que entender por eso que el Señor nos está ofreciendo. La misión que pone el mundo a la luz de la subida al reino ha desvelado al mismo tiempo la posible realidad de una condena. Es una condena que nosotros entonces encontramos aquí, pero ¿en qué sentido? La condena no es que alguien viene, que Dios viene y te condena, ¿verdad? Sino que la condena es de por sí una opción. La condena significa cuando nosotros no hacemos ese camino, cuando nosotros no nos esforzamos, ¿verdad? Y no queremos, y eso significa de por sí la palabra condena, ¿eh? Y entonces el que rechaza la palabra de Jesús se queda solo. Ahí nosotros entendemos lo que significa la condena. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Happy Talk. Peter Kreeft es de Nueva Jersey y ha sido profesor del Boston College durante más de 55 años y es un prolífico escritor. De sus manos salieron más de 80 libros. Esas páginas han sido una guía de vida para muchos lectores. Tanto es así que uno de ellos, Brandon Vogt, tomó la siguiente iniciativa: pedir a otras personas que compartieran con él los escritos de Peter Kreeft que más les ayudaron. Con este material hizo el libro Wisdom and Wonder, Sabiduría y Asombro. La gente empezó a escribirme y el resultado es este libro. Cuenta con 18 colaboradores. Participan personas muy diferentes. Hay profesores, amas de casa, teólogos, personas con trabajos normales. Creo que pone de relieve el enorme tapiz que Peter Kreeft ha realizado con su legado. Peter Kreeft, a sus 84 años, sigue escribiendo sobre cuestiones que van desde consideraciones filosóficas del cristianismo hasta sencillas guías para la oración. Es un filósofo de alto nivel. Ha enseñado filosofía durante más de 50 años a nivel universitario, pero también es lo que yo llamaría un médico del alma. Es un hombre que entiende el funcionamiento del alma, de la vida espiritual, la oración, y es extraordinario que se pueda hablar con inteligencia y elocuencia sobre ambas áreas. El libro muestra la influencia de Peter Kreeft entre los conversos católicos. Él mismo fue protestante. Él mismo es un converso, así que entiende los dos lados de la ecuación. Sabe lo que es no ser católico y sabe lo bueno que es serlo, por lo que puede dirigirse a ambos públicos. Brandon Vogt espera que el libro ofrezca una oportunidad de acercarse a la fe y profundizar en ella a través de las reflexiones de su veterano profesor.
Cada 8 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata de Personas. Sus organizadoras han lanzado un maratón de oración y testimonios con conexiones a más de 30 países de todos los continentes. Según la Organización Internacional del Trabajo, unas 40 millones de personas viven atrapadas en esta forma de esclavitud. El Papa instituyó esta jornada de oración en 2015 para concienciar sobre un tema del que ha hablado con fuerza a lo largo de su pontificado. Desidero richiamare l'impegno di tutti affinché questa piaga aberrante, forma di schiavitù moderna, sia adeguatamente contrastata. Preghiamo insieme la Vergine Maria perché sostenga le vittime della tratta e converta i cuori dei trafficanti. Para preparar la jornada, este domingo llevarán al Ángelus del Papa esta estatua. Se llama Let the Oppressed Go Free, liberad a los oprimidos, y representa a Santa Giuseppina Bakhita, símbolo del compromiso de la Iglesia contra la trata de seres humanos. Según los expertos, la pandemia del COVID-19 ha dificultado la lucha contra este drama y ha dado lugar a nuevas formas de explotación que tienen como víctima principal a mujeres y a adolescentes. El telescopio espacial James Webb ayudará a detectar vida más allá de la Tierra. El 25 de diciembre la NASA lanzó este sucesor del telescopio espacial Hubble y a finales de este mismo año empezará a mandar datos. En los próximos años nos permitirá observar partes del universo con mucho más detalle de lo que hemos conseguido hasta ahora. Hay algunos equilibrios peculiares de los gases que delatan la presencia de vida. Esperemos que observar la composición atmosférica de planetas alrededor de otras estrellas para detectar si en esos lugares hay señales reveladoras de vida. Pero estos emocionantes progresos tecnológicos plantean también algunas preguntas religiosas. Por ejemplo, si encontráramos vida inteligente no humana, ¿se aplicarían a ellos también los frutos de la redención? Andrew Davison, profesor asociado de Teología y Ciencias Naturales en Cambridge, lo aborda en un libro sobre astrobiología y doctrina cristiana. Repasé las principales cuestiones de la teología cristiana: la creación, el pecado, la redención, la cristología, la teología, la vida eterna. Me pregunté, si mañana el periódico dice que hay pruebas de vida en otro lugar del universo, ¿cuál sería el impacto en cada una de estas áreas de la teología dogmática? Puedo adelantar que, en general, la respuesta es que no hay ningún problema. Andrew Davison asegura que los teólogos cristianos llevan escribiendo sobre esta cuestión al menos desde el siglo XV. Nicolás de Cusa, quizá el mayor teólogo católico del siglo XV, lo menciona de pasada. Los teólogos cristianos han afrontado esta cuestión desde hace mucho tiempo, pero en general de un modo despreocupado. Se han limitado a mencionarlo, a notarlo y a seguir adelante. Incluso un exdirector del Observatorio Astronómico Vaticano aseguró que no hay conflicto entre creer en Dios y en la posibilidad de que haya hermanos extraterrestres quizá más evolucionados que los humanos. A medida que el telescopio desvela los misterios de las galaxias, Andrew Davison sueña que el universo ayude a poner de acuerdo a los expertos de las cuestiones celestiales con los expertos de las cuestiones de la Tierra. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús
se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa de San Lucas. Estamos haciendo como un colofón, allí va finalizando este tema que es el seguimiento y que es la misión. Decíamos que la misión es parte, podríamos utilizar la palabra un poco más difícil, ontológica, ontos, que quiere decir la esencia. Y entonces, desde el aspecto ontológico podemos decir que el ser cristiano ontológicamente quiere decir es parte de su esencia. Dedicatui oye endrejela cristiano, si es que vos no sos misionero, si es que no tenés en tu chip, no tenés en tu característica de cristiano el hecho de hacer misión, de salir hacia los demás, de anunciar, de evangelizar. Quiere decir que en Dios falta lo esencial de la vida cristiana. Pero es la ontológico, esencial, fundamental, parte de la vida del cristiano. O sea, te caracteriza. Si vos sos cristiano verdaderamente, tenés que ser misionero. Ahora, el cómo o cuáles son estas características de una misión o cuáles son las estrategias que se van a utilizar para una misión, etc. Bueno, eso ya son otros detalles. Pero lo primero tenemos que saber que ser cristiano significa ser misionero, anunciar esa propuesta que nosotros hemos asumido. Entonces, la misión que pone al mundo a la luz de la subida al reino ha desvelado al mismo tiempo la posible realidad de una condena. En esa obra misionera de la iglesia se descubre el verdadero rostro de Jesús. Atención. Y aquí me parece esencial. ¿Por qué? Y porque el hecho de que nosotros en la misión, en el trabajo, en la propuesta que estamos haciendo, es donde descubrimos el verdadero rostro de Jesús, el Cristo. En ella es donde el diablo cae y se realiza el juicio. Aquí es donde nosotros descubrimos, entonces, en la misión, el aceptar o el rechazar a Jesucristo. Y solamente a través de la misión, saliendo, reuniendo, porque al final de cuentas, siempre toda propuesta de misión será un formar comunidades. ¿Se acuerdan que como cristianos nosotros formamos estas comunidades, nos encontramos como comunidad, trabajamos por el aspecto comunitario? Es allí donde encontramos al Señor. Quien les escuche, a mí me escucha. Al que les desprecia, a mí me desprecia. ¿Se dan cuenta? Entonces es una aceptación. Pero es una aceptación para hacer comunidad, para encontrarnos juntos, caminar. La obra de Jesús es verdadera obra del Padre. Su misión y su misterio no ha surgido de la tierra. Es la presencia de Dios entre nosotros. Y en este contexto se sitúa el gozo de Jesús ante la obra que realizan sus discípulos. Es gozo porque el reino se desvela a los pequeños de la tierra, porque ya ha llegado la gran dicha que esperaron los profetas y los reyes antiguos, los viejos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros desvelamos a peñande yaikua, o pebela ñande yae. Nave, hoy coman a tu peñande yara e iba de cueñandebe.
Esas promesas de Dios Padre se realizan hoy en la vida de nuestro pueblo, de nuestra gente. Jesús se alegra de la acción de Dios que ha revelado su misterio. Ha revelado su misterio. ¿Cuál? Cáñate. Este es el misterio más grande entonces, como el Señor va revelando su propio misterio. Ciertamente es triste que los grandes y los sabios queden encerrados en su falso valor y en su grandeza. Pero hay muchos pobres que han dejado a Dios que les transforme. En el centro de este gozo se sitúa la visión del ser de Cristo. La visión del ser de Cristo. Y aquí está entonces la frase ideal, ¿verdad? Todo me lo ha dado el Padre. Y nadie sabe qué es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe qué es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí entonces está esta misión esencial y fundamental. Es la revelación entonces. Para poder luego adherirnos. Solamente nosotros podemos adherirnos a aquello que nosotros conocemos, ¿verdad? El Padre ha dado su poder al Cristo, que es el Hijo. El Hijo no ha querido cerrar en su interior lo que conoce y sabe. Lo revela a sus discípulos, les muestra de verdad a Dios y lleva su vida hasta el misterio. Llevar la vida hasta el misterio significa esta apertura, ¿verdad? O sea, ñandé, yaicual casé, pero ñandeu peana ñande oía lleva yaique. Piña pito un metelle y que yaicuajanguaja pisaña ñamindu uyajao ese. Es una reflexión profunda, ¿verdad? De este misterio que después nosotros llevamos. Entonces, ¿cuál es la misión importante? ¿Cuál es la misión o el caracú de esta misión? Y justamente el revelar al Padre. Dar a conocer al Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906
en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir
Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con esta parte tan interesante, tan linda. Estamos haciendo un colofón del seguimiento y la misión que tiene todo cristiano. Decíamos que el objetivo principal, o sea, ¿cuál es nuestra misión? Revelar al Padre. Revelar justamente a través de esta revelación que el Hijo nos trae. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y justamente al Hijo también, ¿verdad? A quien el Padre nos ha regalado. Es un Jesús que nos transmite y que nos da a conocer al Padre, entonces también nosotros podemos transmitirlo. En estas palabras se ha centrado el valor de la misión y descubrimos que el camino en que Jesús sube a la muerte es en verdad camino que nos lleva hacia el secreto más profundo. Si le seguimos, llegaremos al final y encontraremos que Jesús está en el Padre, sentado a su derecha y con la gloria que a Dios le pertenece. Entonces veremos que conocer a Jesús significa conocer al Padre. Conocer a Jesús significa conocer al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces nuestro objetivo, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente estamos procurando hacer? Y es justamente esto, conocer al Padre, hacer un camino verdaderamente de conocimiento del Padre. ¿Y quién eso nos lo ofrece? Y eso nos lo ofrece Jesús. Jesús es el que nos va mostrando y Jesús el que nos va revelando al Padre. Y entonces, todo esto no es efecto de algún tipo de visión. Atención, aquí entramos en otro elemento que nos hace entender nuestra responsabilidad.
cómo nosotros tenemos que presentarnos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer verdaderamente. Entonces, ¿por qué se nos dice y se nos está presentando, verdad? Todo esto no es efecto de algún tipo de visión interna o un meditar oculto. Porque ¿verdad? Nos encerramos, es como un meditar oculto, es como un meternos dentro de nosotros, es una visión interna, solamente seminte aikwa. Esa no es la revelación del Padre, atención. La revelación del Padre siempre va a ser una cosa bien visible, va a ser algo que nos lleva a un compromiso con quién, y justamente con la comunidad. Entonces, Pepe, oye, lleva. No es entonces una visión interna o no es un meditar oculto. Entonces veremos que conocer a Jesús significa conocer al Padre, conociendo a Jesucristo. Entonces vamos a estudiar, vamos a mirar, vamos a comprender, vamos a experimentar quién es Jesucristo en nuestra vida, quién es Jesucristo en la vida del hombre. Y entonces nosotros, sabiendo quién es Jesús, allí nosotros estamos descubriendo nada más y nada menos que al Padre. Quien ha visto, ¿verdad? Entonces, quien me ha visto al Padre, eso es Jesús. Entonces, este aspecto teológico es lo que nosotros aquí tenemos que entender. Peñan de Yaheshano lleva, peñan de Ñeimeros y peñan de Yaraguatarje, catuete, upeñan de la jata hacia Dios Padre. El Dios Papá que se da a conocer, que se revela a través de Jesucristo. Y por eso, la misión y el objetivo que nosotros decimos que justamente por el hecho, ¿verdad? Como dice, seguir a Jesús y la misión que nos ofrece Jesús, entonces van muy unidos aquí. Porque el seguir a Jesús es justamente el conocer, el entrar, el adentrarse, el hacer verdaderamente lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Aquí dentro de nuestro caminar y dentro de nuestro encontrarnos, ¿verdad? Con el Señor. Y bueno, desde aquí entonces vamos dando los otros pasos que son muy importantes, ¿verdad? Para nosotros también. Conocer, caminar, entender, descubrir, saber, pero a través de Jesucristo, a través de Jesucristo, entonces hacer este camino de descubrimiento de Dios Padre. Y esta va a ser la misión principal nuestra. Nuestra misión principal no es entonces hacer cosas, no es simplemente, está bien, nosotros entendemos lo que puede ser el aspecto bien concreto. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve, no sé, en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve enfermo y me ayudaste, me aliviaste, todo lo que vos quieras. Y podés agregar también a esta lista. Pero atención, queridos amigos, queridos hermanos. La misión principal, entonces, a través de todas estas actividades, porque estas son actividades, o podemos decir son los caminos estratégicos para llegar a lo fundamental y esencial que acabamos de decir. ¿Y qué es? Y es justamente esto, que es entonces revelar al Padre, conocer quién es Dios Padre. Muy bien, queridos amigos, entonces así nosotros estamos reflexionando, estamos haciendo este camino teológico, ¿verdad?, de San Lucas que nos ofrece. Y de este aspecto sobre todo entendemos lo que significa un seguimiento. El seguimiento es un adherirse totalmente a Jesucristo. Pero desde ese adherirse a Jesucristo, nosotros sabemos que apuntamos hacia una misión. Y esa misión es lo que tenemos que tener en cuenta y saber en qué consiste. La misión consiste en revelar al Padre, en conocer quién es verdaderamente el Padre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país
con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña el Señor con este primer libro de los Reyes, capítulo 8, del 22 al 23 y luego del 27 al 30. Leitmotiv para nosotros sobre este templo que hiciste que residiera tu nombre. Escucha la súplica de tu pueblo Israel. En aquellos días, Salomón, en pie junto al altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con sus vasallos. Si caminan de todo corazón en tu presencia, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que se te ha construido? Vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche están tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración de tu siervo, lo que te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo. Cuando reces en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona. Esta es la petición del rey Salomón en el momento en que finaliza la construcción del templo. Pero Salomón no simplemente una bendición de las cosas externas, de todo lo que fue construido, sino que principalmente el hecho de escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Lo más preciado y el templo verdadero es el corazón de cada hombre, el corazón de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Aupi Yahvé, ñande yayapoana lleva. Aupeare Salomón Yahvé yayeruemipe ñande yarabe, tojendu, pe, ñande ambuasipe ñande yayerureba desde adentro. Ante tantas dificultades, ante tantos problemas, ante tantas situaciones en las que nosotros nos encontramos y vivimos. Pero el Señor ciertamente que responde desde su templo, es decir, desde su morada. Y eso es lo que hoy nosotros pedimos también.
Eso es lo que nosotros hoy ponemos en las manos del Señor y le decimos, Endumina ñandeyara, pero yerureban debe. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros concluyendo lo del seguimiento por una parte y por otra parte entonces lo que es la misión. Seguimiento y misión van juntos, decíamos. Yo le sigo a Jesucristo, le conozco a Jesucristo, pero en la medida en que voy conociendo, entonces Dios que se me va revelando y ahora recibo una misión específica. Solamente en la medida en que conocemos verdaderamente al Señor, a Jesús, podemos también después nosotros donarnos, entregarnos, hacer, tener
una misión favorable, ¿verdad? Para con los demás. Y esa misión es conocer al Padre, es decir, revelar al Padre, dar a conocer. Esa es la revelación de Dios Padre. Incluso entender su amor, su misericordia, un Dios compasivo, un Dios que nos alienta, nos entusiasma para que demos siempre algo positivo también a los demás. Porque nosotros podemos dar algo positivo en la medida en que esa primera partecita que te dice seguimiento, lo hacemos como un seguimiento personal de Jesucristo. Es decir, tenemos una primera experiencia de vida cercana a Dios. Y al mismo tiempo, cuando nosotros nos dejamos transformar, nos dejamos tocar por el Señor, ahora viene este segundo elemento. El segundo elemento es la misión. Tal es el centro de la misión, es decir, Jesucristo, que en la iglesia, veremos en Hechos de los Apóstoles, extiende hacia el mundo el misterio salvador del Cristo. Extiende hacia el mundo el misterio salvador del Cristo. Aquí entonces encontramos lo esencial de nuestra vida de fe. Seguimiento y misión. Seguimiento y misión. Iremos viendo otros elementos, iremos viendo otras características de este ser cristiano, de esta vida cristiana, pero no nos olvidemos, aquí es tan importante que en este seguimiento que hacemos de Jesucristo apuntamos hacia una misión, y esta misión es sobre todo revelar al Padre, saber quién es el Padre, conocer verdaderamente a Dios, quiere decir, y cómo nosotros lo conocemos a Dios, y lo conocemos a través de Jesucristo. Y bueno, queridos hermanos, a mí me parece que esto es esencial, fundamental, que sigamos reflexionando nosotros, que conozcamos verdaderamente quién es el Padre, entender esta terminología, como decíamos recién, de este seguimiento y misión. La misión, por ejemplo, de los 12 que encontramos, porque son enviados, ciertamente que en primer lugar va a ser el mostrar el rostro de Dios. ¿Quién es Dios, verdad? Pero viste que cada uno tiene su característica. Entonces, la obra de Jesús de por sí nunca va a estar cerrada, sino que al revés, se abre a todos. Se realiza y se expansiona a través de los discípulos. A través de los discípulos. Nosotros vamos a conocer al Padre a través de los discípulos. Nosotros vamos a conocer a Dios Padre a través de lo que Jesús nos va enseñando, de lo que Jesús va dejando, y luego también, ¿verdad?, de quiénes son los alter Christi, es decir, todos nosotros. En la medida en que nosotros entendemos esto, también vamos a entender el propio significado primero de nuestro seguimiento, y luego vamos a entender muy bien el porqué de nuestra misión. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer llegar ese mensaje de Dios? Y terminamos. Tal es el centro de la misión en que la iglesia extiende hacia el mundo el misterio salvador del Cristo. ¿Cómo extiende hacia el mundo el misterio salvador de Cristo? El misterio del que nosotros estamos hablando es el misterio del mismo Dios que se nos revela. Pero por eso el seguimiento de Jesucristo es lo que tenemos que fortalecer, es lo que nosotros tenemos que pedir, ¿verdad? Y desde ahí entonces nosotros después nos vamos a proyectar, ¿verdad?, en esta misión. La misión es lo que nosotros justamente asumimos. La misión es lo que nosotros verdaderamente encontramos aquí como parte esencial de nuestro caminar de cristianos. Porque si no le conocemos a Dios Padre, entonces no estamos llegando a nuestro objetivo, ¿verdad?
Si upean en la ñande y bota. Ñande go y cuase y namaba peñan de yara. Entonces, conociendo a Jesucristo, teniendo esto como misión y como meta, ciertamente que también nosotros después seremos diferentes. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.